Lucas 24, del 46 al 49. Sígueme por favor ahí en su Biblia. Lucas 24, del 46 al 49. Y les dijo Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oramos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde porque nos da, Señor, la bendición de reunirnos, de exaltar tu nombre, de reconocerte como nuestro Creador y Redentor, y darte las gracias por cada bendición que nos has dado cada día de la semana. Gracias también, Señor, por las adversidades y las pruebas, porque aún tú las usas para nuestra santidad, para acercarnos más a ti y para ver también tu poder y tu grandeza y tu fidelidad. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados que nos das a través de la sangre de Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos capacita diariamente para hacer tu voluntad. Y gracias porque nos da, Señor, este privilegio de ser testigos del Cristo vivo, del Cristo resucitado, en cuyo nombre rogamos que tú nos ayudes y nos dirijas en esta tarde. Limpia nuestras mentes y corazones de cualquier cosa que no te agraden, y que tu Espíritu tome, Señor, el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, el título de ese mensaje es Testigos efectivos de Jesucristo. Testigos efectivos de Jesucristo. Déjeme compartirle antes de entrar de lleno el contexto de Hechos. Bueno, vemos ahorita Lucas, al finalizar el Evangelio de Lucas, y luego el siguiente libro es Juan, y después vamos con el libro de los Hechos. El contexto al final de los Evangelios es que se está terminando una etapa que se conoce como el Antiguo Pacto. Y está por entrar en vigencia el Nuevo Pacto, pero hasta que Cristo muera y resucite, entra en vigencia o en vigor el Nuevo Pacto. Entonces, vamos a estudiar Hechos, y tengo que explicar esto porque es una etapa de transición. Si no entendemos que los Evangelios y el libro de los Hechos marcan un periodo de transición, nos vamos a confundir y vamos a mezclar y querer aplicar cosas que ya no aplican, ¿verdad? Que se aplicaron en su contexto, en su momento, pero como era una transición, hay situaciones que a veces son un poquito difíciles de entender, pero cuando entendemos que es un proceso de transición, entonces como que decimos, ya me cayó el 20, ¿verdad? O sea, vamos a comprender el porqué de ciertas situaciones. Entonces, el Señor Jesucristo aquí en Lucas 24 ya había muerto, había resucitado, y les da entonces a los discípulos, les encarga la extensión de su obra. Bueno, ahora, en el libro de los Hechos nos vamos a encontrar por lo menos 5 transiciones. Porque están en Hechos, todo este periodo de transición está asociado con el nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento no había iglesia, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero ahora en esta nueva época, cuando Israel rechaza a su Mesías, rechaza a Cristo, Dios levanta a esta entidad que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, algo diferente a Israel. Eso es algo muy importante que entendamos, las diferencias. Una cosa es el pueblo de Israel como pueblo de Dios, y otra cosa es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, actualmente. Entonces, en esta transición número 1, se está pasando de Israel y el reino de Dios, o el reino de los cielos, a la iglesia y el evangelio. Entonces, Dios hace un periodo podemos decir, de espera a Israel. Lo hace a un lado temporalmente porque han rechazado al Mesías. 2, se está pasando de judíos a gentiles. El énfasis en el Antiguo Testamento son los judíos, y en el Nuevo Testamento ya comenzamos a ver más a los gentiles, o sea, al resto de las naciones que no son judías. 3, se está pasando de la ley, o sea, del Antiguo Pacto, a la gracia, el Nuevo Pacto. Jesús dijo, este es el Nuevo Pacto que mi sangre, ¿verdad?, es hecha, y mi sangre es derramada por todos, por muchos. Número 4, se pasa en esa transición del apóstol Pedro
quien resalta en los primeros capítulos de Hechos, que va a los judíos, al apóstol Pablo, que va a los gentiles. Después de Hechos capítulo 13, el énfasis es Pablo. Pedro ya no se menciona casi él. Y finalmente la transición se pasa de Jerusalén, que era el centro, a la ciudad de Antioquía. Antioquía, una ciudad gentil. Entonces son transiciones. Ahora, Hechos, el libro de los Hechos, es un libro que es narrativo. Narra el desarrollo de la iglesia, su expansión, y es una narrativa que la narrativa no siempre es normativa. Aquí mucho cuidado, porque cuando vamos al libro de los Hechos hay algunas situaciones y sucesos muy interesantes que no se pueden cumplir al pie de la letra, porque es esa transición. Voy a dar algunos ejemplos. Está narrando. No toda narrativa es normativa, no toda narrativa es doctrina. Está narrando nada más lo que sucedió. Hay principios que aplicar, sí, pero no siempre es algo doctrinal. Por ejemplo, en Hechos vamos a ver que a veces primero se bautizaron y luego creyeron. A ver cómo está eso. Porque estamos en una transición. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra, distintas culturas. Entonces el Evangelio va quitando barreras culturales en ese sentido, y entonces por eso vemos que algunos creyentes, después de creer, viene el Espíritu Santo. Pero esa no es la normativa, está narrando en ese periodo de transición. Entonces, Hechos no es un libro primordialmente doctrinal, contiene algunas doctrinas, pero la doctrina para la iglesia esencialmente se encuentra ¿en dónde? En las epístolas del apóstol Pablo. Ahí está la doctrina para la iglesia. Bueno, se están estableciendo apenas fundamentos en el Nuevo Testamento. Ahora, pero sí podemos aprender algunos principios que podemos aplicar. Ahora, por eso, hermanos, hay algunas aparentes contradicciones en el libro de los Hechos. Pero no son contradicciones, son parte de la transición. Por ejemplo, ¿por qué Ananías y Zafira, siendo miembros de la iglesia de Jerusalén, cuando no dieron su diezmo que correspondía, el Señor les mandó un juicio y murieron? Eso está en Hechos capítulo 4 y 5. Ahora, ¿aplique esto a la iglesia? Pues en ese sentido de juicio no, ¿verdad? En otros aspectos pudiera ser. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo la iglesia y Dios tenía que mantener a su iglesia pura desde un principio. Si no, se iba a corromper. Recuerden que siempre Satanás está llevando la contra al plan de Dios. Bueno, entonces vamos ahora sí de lleno. Número 1, Jesús les encargó o nos encargó a nosotros la obra de ser testigos de Jesucristo en todo el mundo. Lucas 24, ¿verdad? Y les dice, así está escrito, que padeciese y resucitase el Cristo, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, como iglesia tenemos una encomienda mundial, mis hermanos, y a lo más lejos que hemos llegado es a Tecámac y a la hermana república ¿de dónde? De Nextlalpan, y ya está ahí, ¿verdad? Hemos ido más allá, pero la visión debe ser una iglesia que estableciese misiones más allá. Ok, continuamos. ¿En qué consiste la obra que Dios nos ha encargado? Predicar el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados en el nombre de Cristo Jesús. Nos ha encargado esta obra. Cristo ya estaba a punto de ascender, pero Él les deja a los discípulos esta encomienda, este mandato, esta tarea. Verso 48. Y ustedes son testigos de estas cosas. Un testigo es una persona que puede oír y observar un acontecimiento y da testimonio de él. Usted y yo somos testigos a través de la palabra de Dios. Ahora, no hemos visto físicamente a Cristo, pero dice el apóstol Pedro, bienaventurados ustedes que no vieron, sino que creyeron en Cristo Jesús. Solamente hubo una generación que vio a Cristo literalmente, fuera de ahí, todo lo demás es por fe. Entonces, pero somos testigos, verso 49. Ahora Jesús dice, antes de que vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio, antes el mandamiento, ¿cuál es? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, o sea, capacitados desde lo alto de poder de Dios. Entonces, ahora, ¿por qué, hermanos? Porque llevar el Evangelio y decirle a la gente, ¿qué crees que hubo alguien que murió y resucitó? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Pues la gente nunca había visto resurrecciones. La gente dice, moriste y se acabó todo, tan.
Entonces decirle a la gente, oye, fíjate que vino un enviado de Dios, el Mesías, Él murió y al tercer día resucitó, ¿de qué me estás hablando? Se necesita entonces ese poder del Espíritu Santo para convencer a la gente incrédula de que Cristo resucitó y venció a la muerte, y se necesita el Espíritu Santo para que nos dé a nosotros la gracia y el poder y el valor para dar testimonio de Cristo Jesús. Por eso les dice, antes de que salgan, primero esperen a que venga el Espíritu y sean investidos. Ahora, hasta esta ocasión el Espíritu Santo no había bautizado a nadie en el Espíritu. Desde el Antiguo Testamento nadie había sido bautizado en el Espíritu. Vamos a ver qué significa ahorita eso. Había creyentes que eran ungidos por el Espíritu Santo. Venía y les capacitaba, pero así como venía se podía ir el Espíritu Santo. Fue el caso, por ejemplo, de Sansón, el caso de el rey Saúl. No había bautismo, porque el bautismo del Espíritu Santo es, Él viene cuando nos rendimos a Cristo y viene a morar, nos bautiza, nos sumerge con su presencia y es permanente, nunca se va. Y eso no sucedió hasta el día de Pentecostés, antes no. A ver, ¿vamos por ahí o no? Yo le voy a pedir que si tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano y expóngala con toda confianza. Así sirve que no nos dormimos porque está medio pesadito el ambiente. Bueno, entonces, ok. Les dice, vayan a Jerusalén, esperen, esperen hasta que venga la promesa, el Espíritu Santo. Ellos van. Ok, continuamos ahora. Primera de Corintios. Vamos a ver en segundo lugar la importancia de la resurrección de Jesús. La importancia, ¿qué hubiera pasado si Jesús no resucita? Pues dice Pablo, nuestra fe sería en vano. Estás hablando de un muerto, de alguien que no pudo vencer a la muerte, ni a la tumba, ni al diablo. Dice, pero Cristo resucitó, entonces estamos predicando de alguien que es vivo. 1 Corintios 15, 6. Y aquí hay algunos datos interesantes. Cuando Jesús desaparece aquí en Lucas, eran unos 12 más, algunos cuantos más discípulos, no dice la cantidad exacta, pero un grupito. Ahora nos dice entonces aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 6, que después de haber resucitado Jesús, estuvo 40 días hablando del reino, ¿verdad? Y entre esa época, antes de que él ya ascendiera al Padre, Jesús le apareció, dice aquí 1 Corintios 15, 6, bueno, 15, 5, y apareció a Cefas, o sea, Pedro, y a los 12, Jesús resucitado. Verso 6, después, ¿verdad? Jesús apareció, ¿a cuántos? ¿A cuántos? A más de 500 hermanos a la vez. Ajá. De los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto, duermen. Así es que cuando Jesús finaliza su ministerio de 3 años y medio, aproximadamente ¿cuántos discípulos había? 500. Un promedio de 500. ¿Qué le parece a usted? ¿Fracasó o tuvo éxito el Señor? 500 discípulos. Bueno, eran 500 a quienes Él les apareció. Ahora, ¿por qué tenía que aparecerles? Porque de eso dependía que ellos dijeran, sí, vamos a predicar a alguien que venció a la muerte y a alguien que murió por nosotros y ya nos dio la salvación y Él vive, el Cristo resucitado, Él vive. Él quería crear en ellos convicción, fe, certeza de que efectivamente cumplió lo que le había prometido. Había 500 hermanos, les aparece. Ahora, ¿cuántos de ellos corrieron la voz de que Jesús les había dicho, vayan a Jerusalén, esperen a que yo les envíe al Espíritu Santo, al otro Consolador? Yo creo que entre ellos supieron esa noticia y sabían que tenían que ir a Jerusalén y esperar esa promesa. Ahora, viene aquí otro asunto también muy importante, que se supone, ¿verdad? Se supone que esos 500 debiesen de haber ido a Jerusalén y debiesen de haber estado esperando la promesa del Padre. Pero mire usted cuando el asunto, y aquí viene la sorpresa, ¿cuántos estaban en Jerusalén? Hechos 1, por favor, capítulo 4. Hechos 1:4. Bueno, Jesús aquí todavía le está dando esas instrucciones finales a los discípulos antes de ir ya y ascender a la diestra del Padre. Le dice Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea, quédense en Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo cuánto tiempo exactamente, dentro de poco tiempo. Esperen ahí, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, entonces Jesús, verso 7, Jesús les dice: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, vuelve a decirles: espérense, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Ok, en tercer lugar, solamente de los 500, escuche bien esto, de los 500, solamente una tercera parte obedeció. ¿Por qué? Porque en Hechos 1, versículos 13 al 15, dice aquí que efectivamente se quedaron ahí en un lugar que se llama el aposento alto. Dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, ¿cuántos? Como 120 en número. ¿Cuántos? Como 120. ¿A cuántos desapareció el Señor Jesús? A más de 500. ¿Cuántos debían de haber estado ahí en el aposento alto esperando al Espíritu Santo? Esos 500. ¿Y cuántos había? 120. Ok, como dice ese comercial, ¿y la Cheyenne, pa? O sea, ¿y los otros 380 dónde están? ¿Ve esos detalles? ¿Y los 380 dónde están? Estaban en sus asuntos, ¿verdad? Estaban haciendo lo que querían y no estaban donde Jesús les dijo. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice muchas cosas, pero no voy a entrar en detalle. Pero nos dice, mis hermanos, que ahora, cuando llega el Espíritu Santo, en Hechos 2, vino solamente sobre esos 120 que estaban reunidos ahí, sentados. Fueron bautizados. Los otros 380 que estaban en sus ocupaciones, que estaban en sus asuntos muy propios, muy personales, etcétera, se perdieron esa única bendición de inaugurar la iglesia, de ser investidos o bautizados por el Espíritu Santo. Se lo perdieron. Claro, después pudieron haber sido bautizados, claro que sí, o llenos del Espíritu Santo, pero se perdieron esa único evento que nunca se ha vuelto a repetir y no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque fue un único evento que estaba anunciando, como vamos a ver más adelante, estaba anunciando la entronización o la exaltación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él en el cielo estaba siendo entronizado y reconocido como el Rey de Reyes y soberano, en ese momento desciende el Espíritu Santo. Y son bautizados, son empoderados, son capacitados con ese poder de lo alto. Ahora, ¿alguna aplicación? Iba aquí, hermanos. Esos hermanitos, esos 380, estaban en la indiferencia, estaban en la apatía, estaban ocupados en sus asuntos personales, pero descuidaron y desobedecieron las órdenes del Señor. Descuidaron las órdenes del Señor. Y esto pasa el día de hoy también con muchos hermanos. Leen la Biblia, pero obedecen lo que quieren. O sea, su obediencia es de contentillo, su obediencia es de buffet, esto sí, esto no. Pero ¿sabes qué? Eso no es obediencia. La obediencia o es completa o es desobediencia. No puedes decir obedecí al 90%, no, la obediencia es al 100%. Cuando Dios quiere, como Dios quiere y en la forma en que Él nos lo está diciendo. La aplicación, mis hermanos, nos estamos perdiendo mucho, ya en el día de hoy, de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, y nos estamos perdiendo de muchas bendiciones que Dios quiere darnos debido a nuestra obediencia parcial, que a fin de cuentas es desobediencia. Cuando usted le dice, sí, Señor, yo hago esto, yo vengo aquí, cuando quiero hago esto, pues el Señor nada más nos tiene que esperar con paciencia, mis hermanos, y eso es lo que quiere. Bueno, lo que siembras vas a cosechar, punto. Entonces, en nuestra vida tenemos la cosecha de la carne que hacemos delante del Señor.
4. El bautismo del Espíritu Santo se realizó aquí en una fecha que se llama, en una fiesta judía que se llama la fiesta de Pentecostés. Hechos 2. 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿verdad?, esos 120 unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Estaban ahí conviviendo sus hermanos. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que eran de fuego. Es importante ver estas palabras. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este un estruendo, se juntó la multitud que estaba afuera, ¿verdad? Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, o sea, a los creyentes que creían en el Mesías, les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos, es clara la Escritura. Bueno, eso espero y eso creo que no es para usted. Los hermanos que tienen otra doctrina, hermanos que sí son cristianos, hermanos pentecostés sobre todo, ellos dicen que las lenguas aquí son expresiones extáticas, balbuceos que no se entienden. No, aquí no dice nada de eso. ¿Qué dice aquí? Habían distintas nacionalidades, árabes, romanos, egipcios, etc. Y dice: oye, estos están hablando mi idioma, mi dialecto, lo entiendo. Ese es el milagro de Pentecostés, que no se ha vuelto a repetir en ese sentido. Son bautizados. ¿Y por qué hace este milagro Dios? Porque estaba iniciando apenas su iglesia naciente. Así es que escuchan en su propio idioma. Ahora, los apóstoles ninguno eran galileos. O sea, hablaban si acaso el arameo, ¿verdad? O el hebreo, y ya hasta ahí. Pero no habían aprendido otros idiomas, otros lenguajes, otras lenguas, como estaban aquí los invitados. Ese es el milagro. Por ejemplo, es como si usted decimos: a ver, hermano, vaya a China, pero sabe que no va a tomar ningún curso. Va a China y no sabe, apenas habla el idioma español, y bueno. Y de repente, para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo le da ese don de lenguas, y usted, sin nunca haber aprendido el chino mandarín, comienza a predicar el Evangelio en chino mandarín y le entiende. Ese sería el don de lenguas. Ese sería el auténtico don de lenguas, que fue lo que pasó aquí. ¿Y qué es lo que no pasa hoy? Porque esos dones milagrosos cesaron. Fue un proceso, por eso estoy hablando de que hay una época de transición. En un inicio había muchos milagros, pero fue una transición, de tal manera que ya la época del apóstol Pablo dice: a Mileto dejé enfermo no sé en dónde. Y los milagros, pasó ya esa transición. Dios sigue haciendo milagros, sí, pero ya no bajo el don de un creyente a quien Dios le dio el don de sanidades o de milagros. Dios se los dio en una época, durante un tiempo y para un propósito específico. Eso es. Hoy Dios hace milagros, sí, pero sin que alguien le diga que tiene el don. Eso ya pasó. Pero sigue siendo Dios poderoso. Ok, entonces vemos este asunto, ¿verdad?, de las lenguas. Ellos recibieron el Espíritu Santo, viene sobre ellos. Ahí da inicio, mis hermanos, la iglesia. Ahora, ellos como judíos todavía no entendían bien qué es esto de la iglesia. Todavía no lo entendían. ¿Por qué? Porque la iglesia era un misterio que no se había revelado. ¿Hasta cuándo comenzaron a entender que eran iglesia? Hasta después, algunos años, 20, 30 años después, en que Dios le revela a Pablo lo que significa el cuerpo de Cristo o lo que es la iglesia. Por eso Pablo en Efesios 3, usted después lo puede leer con calma, él habla de que Dios le reveló a él el misterio de la iglesia. Aquí en Hechos 2, ellos ni siquiera tenían idea de qué era la iglesia. Ellos somos judíos. De hecho, eran puros judíos, los 120. Judíos nada más, aquí no había gentiles. Y en esta situación, ¿cuál es la diferencia? Bueno, este fue un evento único.
porque Cristo estaba siendo entronizado. A ver, Hechos 2, le doy aquí el fundamento bíblico. Hechos 2:33, dice aquí, Pedro está predicando y les dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está. ¿Por qué fue derramado el Espíritu? Porque en ese instante el Padre estaba exaltando a Cristo, a su diestra, como Rey de Reyes. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, allá había puros judíos y prosélitos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso, hoy ya no tenemos que andar buscando como iglesia ese bautismo. El bautismo es solamente una vez. Ahora, vamos a dar esa aplicación. El día de hoy, entonces, ¿cuándo recibe un creyente el bautismo? Cuando se convierte a Cristo. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador, en ese instante el Espíritu Santo le bautiza por fe. El bautismo es para unirnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, por fe. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora hay que ser miembros de una iglesia local, pero estamos hablando ahorita del cuerpo universal, por fe. El Espíritu nos hace parte de la iglesia. Si uno ha nacido auténticamente ese creyente, no podrá alejarse, dejar la iglesia de Cristo, porque ya fue unido al cuerpo de Cristo. Quizás se cambia de colonia, de ciudad, pero allá habrá otra iglesia que es parte del cuerpo de Cristo. Ya fue unido por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo? Ok, es un solo bautismo, nada más, o se tiene o no se tiene, y después de esto viene una llenura constante, continua del Espíritu Santo. Ahí sí, hermanos, un bautismo, muchas llenuras del Espíritu Santo. ¿Sí estamos viendo ya la diferencia o no? ¿O ya se me perdió por ahí? 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Pablo está dando aquí ya la doctrina del bautismo del Espíritu Santo para hacernos parte del cuerpo. Algunos le llaman el cuerpo místico de Cristo o la iglesia universal de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu que fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, si es creyente, usted ya fue bautizado. Pero la pregunta incorrecta que hacen los hermanos pentecosteses es, ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo y con lenguas? A ver, espérame, si soy creyente ya fui bautizado y no necesito las lenguas. Eso fue una época especial. Ahora, ¿qué necesito? Eso sí, ser llenado todos los días, continuamente, con el Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Aquí le va una definición muy sencilla. Ser lleno del Espíritu Santo es practicar de manera consciente la presencia del Señor Jesucristo. Practicar de manera consciente la presencia del Señor Jesucristo y tener una mente saturada con la palabra de Dios. Yo te lo voy a explicar por qué. Ahora, otra definición. Ser lleno del Espíritu Santo es someter sus decisiones al control del Espíritu. Ya desde ahí vamos viendo, hermanos, cómo hay mucho creyente que no está viviendo en la llenura del Espíritu. Esa es la verdad. Y no digo que no sean salvos. Si son salvos, pero no están viviendo bajo la llenura, pues ese es un problema. Es entonces alguien que somete su vida a la dirección del Espíritu de Dios. Colosenses 3:16. Y aquí hay resultados similares a los que presenta Efesios 5 cuando somos llenos del Espíritu. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Eso es ser lleno del Espíritu también, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida, ¿qué va a suceder? Nos vamos a enseñar unos a otros, nos vamos a exhortar unos a otros en toda sabiduría, vamos a cantar con gracia
en nuestros corazones, vamos a alabar a Dios, vamos a cantarle salmos, himnos y cánticos espirituales, y eso en la semana y el domingo en que nos congregamos, mis hermanos. Hay alabanza a Dios. Verso 17, y todo lo que hacéis, aquí está el resultado de una llenura de la palabra, que quien es lleno de la palabra va a aprender a hacer todo en su hablar o en su acción en el nombre de Jesús. Eso es ser lleno del Espíritu. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la única forma de hacerlo eso es rindiendo mi vida al Espíritu Santo de Dios. A ver, hasta aquí preguntas, hermanos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas entonces? Entonces felicítenme, soy un excelente maestro, que sí que lo expliqué todo bien. Que no... Bueno, espero que sí, hermanos, que no haya duda, con toda confianza, porque no quiero que nadie se vaya con... Mire, es que hay mucha doctrina chueca hoy por hoy, y está en las redes, y está inundando, y la gente anda buscando experiencia. A ver, busca rinde tu vida a Cristo, y el Espíritu Santo te dará una hermosa experiencia diariamente de lo que es confiar en Dios, de lo que es ser fortalecido cuando enfrentas tentaciones, cuando enfrentas una prueba, una tribulación. El Espíritu te llena, te anima, te consuela, te conforta, te fortalece, ¿verdad? Para que no te deprimas, para que no te vengas para abajo, sino para que sigas firme. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso, y esto entonces ya vamos a la conclusión, ¿ok? ¿Cómo ser efectivos testigos de Cristo? ¿Cómo ser efectivos testigos de Cristo? Ok, número uno, rinda su vida a Cristo, y lo tengo que volver a decir a los creyentes, porque hay creyentes que ya se olvidaron de rendirse al Señor diariamente, y esta es una situación diaria, hermanos. Salmo 32:5, entramos ya a esta conclusión, ok. Salmo 32:5, dice aquí el rey David: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿a qué punto llegó David, hermanos? A lo siguiente: cuando un creyente no está a cuentas con Dios, o sea, número uno, póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. ¿Cuántos creyentes pueden decir en esta tarde, mi vida ahorita está a cuentas con Dios? Bueno, ni en el culto estamos a cuentas con Dios, hermanos. Esto es el colmo. Y si no estamos a cuentas con Dios en el culto, menos vamos a estar el resto de la semana, y ni en la casa, ni en el trabajo. No vamos a estar a cuentas con Dios. ¿Y sabe cuando un creyente no está a cuentas con Dios lo que le pasa? Bueno, ¿por qué no está a cuentas? Porque tiene algún pecado encubierto, que no ha querido soltar, lo tiene como su mascota. Vos tiene una mascota por ahí en su casa, un gatito, un perrito, y está todo el tiempo acariciándole, rascándole el lomito. Así es, hay pecados que se convierten en nuestras mascotas favoritas, y ya lo estamos, ¿verdad? Y no sabe usted que esa mascotita está bien pulgosa o tiene bacterias, y es lo que le está a usted ocasionando quizás una enfermedad X. Pero ahí lo tiene, ¿verdad? Es su mascotita consentida. Ahora, aquí aprendemos, capítulo 32, verso 1, Salmo: bienaventurado, o sea, más que feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, ¿me estoy engañando en algo? Verso 3, mientras callé, aquí está el asunto, ¿verdad? Mientras no confieso mi pecado a Dios, porque no lo quiero reconocer, ¿verdad? Por eso calla uno su pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, el pecado puede hasta traer una afección a la salud, X, no sé, ¿verdad? Dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. En vez de que él se gozara en el Señor todo el día, no, era un gemir, queja y malestar, y por qué y cuestionar y reclamos. Qué diferente es el reclamar, el cuestionar, el reclamar, a bendecir y a darle gracias a Dios y a alabar su nombre. Hay un mundo de diferencia. Pero ¿por qué es uno entonces tan quejumbroso para con el Señor? Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Un creyente que se ha secado en su espíritu, está seco en su espíritu.
no quiere orar, no quiere leer la Biblia, viene al culto por pura costumbre o porque su papá o su mamá lo traen al culto, pero en su espíritu hay sequedad, se secó su espíritu. No estoy diciendo que se perdió tu salvación, lo que estoy diciendo es, no hay fruto, no hay verdor, no hay frescura de lo alto. ¿Por qué? Por la carencia, por la mala vida, por el medio ambiente, por la maldad. No, hermanos, por mi pecado que no te he confesado, Dios, que no te lo he declarado. Y que pasan a veces días y meses y años y sigue uno ahí echando la basura bajo la alfombra. Y se va acumulando y por aquí, y por allá, y en la orillita de por acá y por allá. Y ya cuando más lo pensamos ya no sabemos dónde meter tanta basura. Verso 5. Entonces aquí viene la solución. Mi pecado te declaré y no encubrí, o sea, no justifiqué, no racionalicé, no estuve escondiendo, sino que, Señor, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y dije, personalmente, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, le voy a estar ya... dejar de estar echando la culpa a mi esposo, es por mi esposa, es por mis hijos, es por mi jefe, es por el hermano. No. Déjate ya de pretextos y ve tu situación, Señor, hasta que no entendamos y, hermanos, aceptemos nuestra propia responsabilidad ante Dios, las cosas no van a cambiar. Hasta entonces, dice aquí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, esta es la misericordia de Dios, que a pesar de que a veces estamos necios, rebeldes, testarudos y lo que sea, cuando entendimos ya por fin y el Espíritu nos trajo convicción y Dios dice, sí, te perdono, porque es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué esperas? ¿Estar a cuentas con Dios? Acércate al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia. Entonces, cuando entendemos esto, dice verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Entonces, número 1, póngase a cuentas con Dios. Deje de entristecer al Espíritu Santo. Deje de apagar al Espíritu Santo. Se entristece al Espíritu Santo cuando hacemos cosas malas, cuando pecamos a sabiendas de Él. Apagamos al Espíritu Santo cuando dejamos de hacer lo bueno. ¿Veo la diferencia? Cuando hago lo malo, entristezco al Espíritu. Cuando ando de amargoso, de iracundo, de peleonero, de gritón, etcétera, estoy entristeciendo al Espíritu. Cuando dejo de orar, de hacer lo bueno, dejo de leer la Biblia, dejo de congregarme cada semana, estoy apagando al Espíritu Santo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Entonces, tenemos que estar a cuentas con Dios. Número 2, cuando nos arrepentimos y le confesamos a Dios nuestros pecados. Número 2, entonces, por fe, el Espíritu Santo vuelve a tomar el control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. El Espíritu Santo vuelve a tomar el control. ¿Ya? Somos llenos. Ahora, ¿qué necesitamos luego? Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, depender del Espíritu. O sería lo mismo, permanecer en Cristo. Son sinónimos. ¿Cómo le hago? Bueno, para ello necesito alimentarme con la palabra de Dios. Entonces necesito leer, alimentarme, nutrir mi fe, nutrir mi mente con la sabiduría de Dios. Observe, nutrir su fe con la palabra, renovar sus pensamientos para que usted sea un creyente sabio con la palabra de Dios, equiparse para enfrentar la vida y sus problemas en casa, en el trabajo, en lo que sea. Usted necesita la justicia, el camino derecho de Dios para tener el verdadero y auténtico éxito en la vida, que es el éxito que proviene realmente de Dios. Esto es andar en el Espíritu, morir al yo. Y finalmente, hermanos, concluimos con esto. Hechos 1:8. Entonces sí, cuando mi vida está ya siendo gobernada, dirigida por el Espíritu de Dios, puedo ser testigo. Y me seréis testigos. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, comienza en su casa, en Judea, sus vecinos, en Samaria, su trabajo, y hasta el último de la tierra,
donde quiera usted que vaya. Ahí está ese proceso. Pero tenemos que ser, mis hermanos, con la ayuda de Dios, testigos efectivos de Cristo Jesús. Bueno, pues oramos, hermanos, y con eso concluimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, nos has dado esta orden, este mandato y este privilegio también de llevar adelante tu obra, de decirle a la gente, Señor Jesucristo, que tú moriste por sus pecados, resucitaste al tercer día, que eres un Dios victorioso y que esa es la única forma, Señor, de que ellos puedan tener perdón de pecados y vida eterna. Esta es tu obra, la cual nos has encomendado de ir y predicar. Pero gracias te damos, Señor, porque nos has dado ya tu Espíritu Santo. Y ahora hemos entendido que pues tenemos que estar a cuentas contigo y depender de tu Espíritu para que el día a día nos dé la gracia, la capacidad, el poder, el valor, la sabiduría para vivir como testigos efectivos de Cristo Jesús. En todas partes, Señor, en todo tiempo. Este es un reto, un desafío, por todas las tentaciones, aflicciones, tribulaciones y maldades que estamos enfrentando hoy por hoy, Señor, y de una terrible manera. Y la única forma, Señor, de salir victoriosos cada día es dependiendo del poder de tu Espíritu Santo. Señor, queremos pues estar a cuentas contigo, dejar de esconder, dejar de poner pretextos, dejar de evadir nuestra propia responsabilidad delante de ti y saber que, Señor, tú nos estás esperando en tu gracia perdonadora. Señor, perdónanos por favor por haber sido testarudos, por haber pasado tanto tiempo acariciando el pecado, negándolo. Señor, has sido paciente, has sido misericordioso. Santo Espíritu, te hemos entristecido, te hemos apagado, te hemos ofendido, perdónanos. Pues tú estás a nuestro lado todos los días para guiarnos, para impulsarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, para glorificar a Cristo. En ti está la victoria para vivir felices en casa, en lo personal, en el trabajo, para ser sabios, para ser valientes, para resistir la tentación. Santo Espíritu, que no seamos de esos 380 creyentes que, ocupados en banalidades, se olvidaron, Señor, de tu mandato y se perdieron lo mejor. Queremos ser fieles, mi Dios, pues tú quieres usar nuestra vida y a través de nosotros hacer también grandes cosas y bendecirnos aún en lo personal. Señor, ayúdanos a salir de la rutina religiosa, hacer a un lado, Señor, la apatía, la indiferencia, la mundanalidad y tantas distracciones que nos están robando el tiempo y la energía. Señor, estamos en tiempos malos, peligrosos. Tú vienes y que podamos tener esa urgencia, ese sentido de urgencia, Señor, de redimir bien el tiempo, de compartir tu palabra. Tú eres quien da el fruto, Señor. A nosotros nos corresponde solamente sembrar tu preciosa semilla. Y cada día, Señor, ser renovados, refrescados por tu Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, Señor, y Espíritu libre nos sustente y nos fortalezcas. Entonces, Señor, abriremos nuestros labios y publicaremos tus grandezas, tus alabanzas. Y nos permitirás ver, Señor, a otros venir a los pies de Cristo. Señor, hemos orado y hemos comenzado estos 7 meses a suplicarte que nos permitas por lo menos durante lo que resta de este año guiar, Señor, por lo menos a una persona a Cristo. 1 más 1. Usa nuestras vidas, Señor, para que otros también sean bendecidos con tu evangelio. Padre Santo, gracias porque escuchas nuestras oraciones, porque eres misericordioso. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.